Ahora vamos a ver el tema de las anualidades y ustedes se preguntarán, el nombre de anualidades suena a año y tiene que ver algo, pero realmente no del todo. Cuando nosotros hablamos de anualidades nos referimos a pagos iguales que son efectuados en periodos iguales y constantes de tiempo. Estas son varias definiciones de las anualidades. Es una serie de pagos de igual valor hechos a intervalos iguales de tiempo. Igual es una sucesión de pagos periódicos iguales. Fíjense la definición que estamos resaltando, que es una serie de pagos y estos pagos son de igual importe y que se efectúan en intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo de pagos iguales que se efectúan a intervalos iguales de tiempo. Una renta de un apartamento, un alquiler, una cuota de un préstamo si los pagos son iguales, cualquier tipo de renta que sea igual, si usted hace depósitos del mismo importe cada misma cantidad de tiempo, eso es una anualidad. Y aunque dice anualidad, el nombre, realmente los pagos no son anuales, los pagos pueden ser a distintos intervalos, pueden ser mensuales, bimensuales, semestrales, etcétera, y anuales. Para entrar en las características, una anualidad debe cumplir con estas condiciones. Primero, todos los pagos deben ser de igual valor. Mismo importe para cada pago. Segundo, todos los pagos son a iguales intervalos. Quiere decir que pasa el mismo tiempo entre un pago y otro. La tercera característica, todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie a la misma tasa. Quiere decir que en esa serie de pagos aplicamos la misma tasa de interés y que todos los pagos son llevados o al principio o al final de la serie. Quiere decir que los pagos ocurren al principio del intervalo o al final y que todos ocurren con la misma tasa. Y que cuando realizamos el cálculo, por último, el número de pagos debe ser igual al número de periodos. Entonces ahí tenemos 4 características primordiales de las anualidades: pagos de igual valor, pagos a iguales intervalos, todos los pagos son llevados al principio o al fin de la serie a una misma tasa de interés y, por último, el número de pagos igual al número de periodos. Les estaba dando los ejemplos ahorita. Pagos mensuales por renta, el cobro de un salario también, de un sueldo fijo, es una anualidad. Dentro del concepto de anualidad cae dentro de ella. Las cuotas mensuales a una cuenta de crédito, un préstamo, los pagos anuales de primas de póliza de seguro de vida, etcétera. Así que ya vayan pensando qué otros ejemplos tenemos de anualidades y si cumple con las características mencionadas, entonces ya ustedes saben que se cae ahí. Al igual que como estudiamos en el interés compuesto, vamos a ver una serie de elementos de la anualidad que nos van a servir para su posterior cálculo. Los elementos de la anualidad que vamos a ver son, tenemos la renta o pagos. Las rentas son los pagos o desembolsos de la anualidad, los pagos iguales. Los vamos a denominar renta o rentas. Tenemos el intervalo de pago, que es el periodo de tiempo comprendido entre 2 pagos sucesivos. También se conoce como periodo de pago o periodo de renta. En el interés compuesto, como nosotros no estamos viendo pagos sucesivos y tenemos un solo importe como capital en el cálculo del valor futuro,
hablamos de un periodo de capitalización. Aquí, en lugar de periodo de capitalización, estamos hablando de intervalos de pago. Y esos intervalos los vamos también a definir en base a periodos similares a lo del interés compuesto cuando hablamos de intervalos mensuales, bimensuales, semanales, anuales, etcétera. O sea que los intervalos de pago, en este caso, por la definición de la anualidad, van a ser los periodos entre dos pagos sucesivos. Tenemos el tiempo o el plazo de la anualidad, que al igual que en el interés compuesto, hablamos de un tiempo o plazo refiriéndonos al periodo que dura la transacción o que dura la operación. En este caso decimos que es el lapso de tiempo comprendido entre el primer intervalo de pago y el final del último intervalo de pago. Hablamos de una renta anual, refiriéndonos a la suma de los pagos hechos en un año o las rentas de un año. Tenemos también la tasa de interés de la anualidad, que es el tipo de interés usado para determinar el pago correspondiente de un periodo. Y la tasa se presenta, al igual que en el interés compuesto, como una forma nominal anual, y luego se indican los periodos de capitalización que van a ser los intervalos de pago y tendremos una tasa por periodo, que va a ser la tasa de interés de la anualidad. Y vamos a empezar hablando de valor futuro de la anualidad o de valor presente de la anualidad, que en este caso la definición va a cambiar un poquito porque vamos a decir con relación al valor futuro y al valor presente que el valor futuro va a ser la suma de todos los pagos periódicos capitalizados al final del, vamos a decir, del enésimo periodo. Y el valor presente de la anualidad va a ser la suma de todos los pagos periódicos descontados o actualizados a una tasa de interés. En otras palabras, es la suma de todos los pagos de la anualidad calculados a su valor presente. Ok, nosotros dijimos que la anualidad es una serie de pagos periódicos sucesivos y nosotros estuvimos diciendo que se dan varias condiciones para que sea una anualidad. Dijimos que los pagos deben ser iguales, que los pagos ocurren a intervalos de tiempo iguales, aunque la raya no está súper derecha y los espacios no están equidistantes exactamente. Imaginémonos que esos son periodos que representan iguales intervalos de tiempo, suponiendo, ¿no? Etcétera, hasta una serie enésima para allá. Y entonces nosotros dijimos que son pagos periódicos, esos pagos los denominamos rentas, rentas, donde aparece esa R, quiere decir que hay un pago de igual importe, etcétera, ¿no? Dijimos que el número de pagos es igual al número de periodos. Quiere decir que el número de pagos es igual al número de periodos o de número de intervalos que ocurren durante el plazo de la operación, que era una condición, y que se aplica la misma tasa de interés para todos esos pagos. O sea, vamos a estar hablando de una tasa de interés que la representamos igual que en el interés compuesto como una tasa nominal. Entonces, ahora yo les estaba diciendo qué era el valor presente de una anualidad y qué era el valor futuro de una anualidad.
Entonces yo le decía, el valor futuro de una anualidad, que lo voy a denominar monto o valor futuro, voy a utilizar en la misma letra S. La representación del valor futuro de la anualidad son la suma de todos los valores futuros de la anualidad, o sea, de los pagos. Estoy diciendo que en la anualidad, este valor futuro acá abajo es igual a la suma de todos los valores futuros. Y adivinen a qué se parece eso. Esto es lo mismo que una ecuación de valor equivalente, donde yo tengo que todos estos pagos que son iguales, los llevo a su valor futuro a una fecha determinada, que es aquí al final del plazo de la operación, y esa sumatoria me representa a mí el valor futuro de la anualidad. Luego vamos a ver de dónde fue que salió la fórmula de la anualidad, pero ya ustedes viendo la representación gráfica de lo que sería el valor futuro de la anualidad, podemos ver que el valor futuro de la anualidad es una ecuación equivalente que nosotros vamos a simplificar, donde representamos todos los pagos, todas las rentas llevadas aquí a la 1, ¿cómo es? A la 1. Todas las rentas o todos los pagos llevados a su valor futuro, y que luego vamos a simplificar esa fórmula utilizando la fórmula de la suma de la progresión geométrica, y tendremos la fórmula del valor futuro de la anualidad. Esto es con relación al valor futuro. Fíjense que el valor futuro es la sumatoria de todos los importes de la anualidad, todos los pagos llevados a la fecha del fin de plazo, que es el valor futuro, ¿verdad? Entonces, representando entonces el valor presente, lo voy a hacer con menos intervalos para no... Vamos a ver, imaginémonos. Al n. Entonces, si ese es mi valor futuro, el valor presente va a ser, el valor presente lo vamos a representar con una A, en este caso, por valor actual, y va a ser la suma, entonces, de todos los valores presentes de las rentas o de los pagos. Y la fórmula que vamos a tener para el valor presente de la anualidad va a ser una fórmula que igualmente se va a obtener con esa ecuación equivalente, donde nosotros vamos a simplificar utilizando la suma de la progresión geométrica para poder obtener esa fórmula. Fíjese, pagos iguales a mismos intervalos de tiempo. Se representa fácilmente una anualidad. Entonces, vamos a ver los tipos de anualidades y hoy vamos a comenzar con un solo caso de anualidades. Vamos a ver los distintos tipos de anualidad.
Esta clasificación es bueno que se la aprendan. Vamos a ver tipos de anualidad. Bueno, tenemos una primera clasificación de anualidad, dependiendo si la fecha de iniciación y término. Tenemos anualidades ciertas y anualidades eventuales o contingentes. Las anualidades ciertas son aquellas en las cuales se conoce el inicio y el fin de la anualidad. Quiere decir que se sabe el plazo. El mejor ejemplo de una anualidad cierta es un préstamo que usted suscribe y que tiene un plazo que sabe cuándo comienza y cuándo termina. Hay, por otro lado, las llamadas anualidades eventuales o contingentes, que son esas anualidades en las que no se conoce el inicio o el fin de la anualidad y que el inicio o el fin de la anualidad viene dado por una situación eventual. Por ejemplo, una persona que, vamos a decir, tiene un accidente laboral o cae enfermo y hay que incapacitarlo, hay que comenzar a darle una, vamos a decir, una pensión por incapacidad, suponiendo que usted tiene el derecho a recibir un subsidio o un sueldo en caso de quedar incapacitado, pero usted no sabe si va a quedar incapacitado ni cuándo va a quedar incapacitado, por lo tanto, eso es una situación eventual. Otra eventualidad pudiera ser que usted jugó el loto y que entonces decide que en lugar de cobrar todo el dinero, él lo va a recibir periódicamente. Entonces, ahí ocurre una renta porque usted no sabe si se lo va a sacar el loto, pero bueno, ya eso es una situación un poquito más fantasiosa, pero la contingencia es lo que define cuándo inicia o cuándo termina la anualidad. Un seguro que usted va a recibir va a recibir un pago por un seguro, etcétera. Eso es de acuerdo a la fecha de iniciación y término y si se conoce, ciertas y eventuales. Según la forma en cómo se estipula el pago de la anualidad, se van a agrupar también, por otro lado, en anualidades ordinarias o vencidas o anualidades anticipadas. Anualidades vencidas son esas en las que el pago o renta ocurre al final del periodo, del intervalo. Y las anualidades anticipadas son aquellas en las que el pago o renta ocurre al inicio del intervalo o del periodo. Esto lo vamos a ver más adelante para que lo entendamos mejor. También tenemos otras clasificaciones. Hablamos de las perpetuidades o anualidades perpetuas, que son variaciones de las anualidades ciertas en las que teóricamente la duración de los pagos es ilimitada. Por eso se llama perpetuidad. También hablamos de las anualidades inmediatas, cuando el primer pago se efectúa al iniciar o terminar el primer periodo o intervalo, y anualidades diferidas son aquellas en las que se estipula que el primer pago se tiene que dar luego de transcurrido cierto número de periodos. Esto ocurre cuando se habla de periodo de gracia, cuando se otorga un préstamo y se dice tiene un periodo de gracia para pagar. Estas son anualidades diferidas. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Aquí mismo. Clasificábamos las anualidades en ciertas cuando conocemos el inicio y el final, y en eventuales cuando no conocemos si el pago ocurre, cuándo va a ocurrir el primer pago
o cuándo va a ocurrir el último. Así que vamos a iniciar con el caso de las anualidades ciertas. Anualidades ciertas donde ya nosotros sabemos que tiene un inicio y que tiene un fin. Entonces, decíamos que tenemos un tipo de anualidad dependiendo de cuándo ocurre el pago, si al principio o al final del intervalo. Entonces, nosotros tenemos anualidades ciertas vencidas cuando el pago ocurre al final. Vamos a ver, se me frizó el lapicito. Ordinarias o vencidas cuando el pago ocurre al final de cada intervalo. Y la anualidad ordinaria o vencida se representa así. Fíjense que el pago ocurre al final del intervalo, lo que quiere decir que vamos a ver, esas anualidades que son vencidas, el pago ocurre al final del intervalo. También tenemos las anualidades anticipadas, que son aquellas en las que el pago ocurre al inicio del intervalo. Yo pienso que los dos mejores ejemplos de por ejemplo, el mejor ejemplo de una anualidad vencida puede ser el pago de un préstamo. Porque ustedes saben que cuando el préstamo lo desembolsan, el préstamo se lo van a dar acá. Vamos a ver. El préstamo se lo dan aquí. Imagínense que esto es un préstamo. Entonces, las cuotas de los préstamos se comienzan a pagar al final de cada, vamos a decir, cada mes o de cada intervalo. Esto, por dar un ejemplo de anualidad vencida. Por dar un ejemplo de anualidad anticipada, yo considero que el mejor ejemplo es, por ejemplo, el pago de un alquiler. Normalmente los alquileres de las viviendas o de los inmuebles se pagan al inicio del intervalo para que usted disfrute de mes anticipado, qué sé yo, año anticipado. El pago del alquiler puede ser un ejemplo. Y aquí tenemos una anualidad cierta que se sabe cuándo comienza y cuándo termina, y tenemos las vencidas cuando los pagos ocurren al final de cada intervalo y anticipadas cuando ocurren al inicio de cada intervalo. Entonces, estas anualidades, vamos a trabajar ese caso hoy y entonces vamos a, dejen ver si borramos acá. ¿Cómo se hace? Sí, se puede borrar. Entonces seguimos con las anualidades ciertas. Y dijimos que las anualidades ciertas son aquellas que conocemos el inicio y el fin. Y entonces nosotros dijimos otro tipo de anualidades. Decíamos que habían un tipo de anualidad inmediata y un tipo de anualidad diferida. Y la anualidad inmediata es aquella en la que el primer pago de la anualidad ocurre en el primer intervalo. Quiere decir
que el primer pago ocurre, inmediatamente se vence el primer intervalo de la anualidad. Aquí tenemos anualidades inmediatas. Y tenemos, por otro lado, anualidades vencidas, anualidades diferidas, en las cuales hay un periodo que nosotros denominamos de gracia y el primer pago ocurre luego de que han transcurrido varios periodos. Imagínense que el primer pago ocurre aquí. El primer pago de la anualidad va a ocurrir luego de transcurridos varios periodos. Entonces, esta sería la ejemplificación de una anualidad diferida. Ok. Anualidad inmediata, cuando el primer pago ocurre al inicio de la anualidad, cuando el primer intervalo, y anualidad diferida es aquella que el primer pago ocurre luego de transcurridos varios intervalos y esa parte donde no ocurre ningún pago, nosotros le podemos denominar periodo de gracia. Eso ocurre con algunos préstamos. Los créditos educativos funcionan con periodo de gracia. Lo único que las condiciones de los créditos educativos podemos verlas más adelante cuando estemos trabajando con la anualidad. En algunos casos que hay diferimiento, lo que piden es que se esté pagando los intereses durante esos intervalos, mientras que el capital piden que se vaya comenzando a pagar en otro momento. Pero bueno, aquí tenemos los ejemplos de anualidad y las clasificaciones de las cuales nosotros sacamos aparte la anualidad, las perpetuidades y las anualidades eventuales. Entonces vamos a ver la clasificación. Entonces sería, vamos a ver, por un lado, ya me fui para la fórmula. Creo que aquí tenemos las 4 clasificaciones más importantes. Por un lado, las anualidades ciertas, inmediatas. La de arriba es una anualidad cierta e inmediata, porque los pagos ocurren al final de, estas son vencidas, perdón. Son inmediatas porque el primer pago ocurre en el primer intervalo. Estas son anualidades ciertas e inmediatas. Y estas son anualidades ciertas diferidas. Y tenemos que la anualidad cierta diferida, se sabe el inicio y el fin, pero el pago ocurre, el primer pago ocurre luego de transcurrido varios periodos. ¿De acuerdo? Y ese periodo donde no hay nada le llamamos periodo de gracia. Que yo no sé por qué se le llama gracia, porque gracia es un regalo en el fondo, pero no hay nada que se regale, porque los intereses te lo van a cobrar como quiera. Así que ahí tenemos la clasificación.
Vamos a hacer el ejemplo utilizando la herramienta del Excel, como les había dicho. Y aquí tenemos un ejemplo de una deuda de 500,000. Se debe amortizar en 5 años con pagos anuales iguales al 8% efectivo sobre saldos insolutos. Vamos a hallar el valor de cada cuota y elaborar un cuadro de amortización de la deuda. Yo no sé si se recuerdan cuando en el interés simple vimos la amortización de la deuda al interés simple y que veíamos el interés global y trabajábamos sobre los saldos insolutos. Aquí lo vamos a ver desde la anualidad. Aquí lo que se pretende es que se tome un préstamo y que se va a amortizar durante 5 años con cuotas que son iguales. Los intereses se pagan sobre los saldos insolutos. Voy a comenzar creando el cuadro porque es muy sencillo y ahí mismo nosotros calcularemos la cuota y todo. Si tenemos los periodos, que son los años, suponiendo que en el momento cero se entrega se desembolsa el préstamo y comienza a correr a final del año 1, nosotros tendremos que vamos a pagar una cuota anual y de esa cuota hay una parte que se le va a cargar interés y otra parte que se le va a cargar al capital. Ok, entonces, la cuota, usando las fórmulas financieras del Excel, en el Excel ustedes tienen todos los cálculos de la anualidad en la siguiente fórmula. Vamos a darle una formita a cuadro y vamos a partir que aquí están los 500,000. Todos los importes son en moneda. En la terminología de las anualidades dijimos, hablamos de la renta y en este caso estamos hablando de los pagos. Estos pagos son las rentas. Ok. Hablamos de un plazo y hablamos de un número de periodos. El número de periodos es igual a la cantidad de pago. Ok, el número de periodos igual a la cantidad de pagos. Y tenemos una tasa de interés que nosotros tenemos una tasa nominal anual y esa tasa se capitaliza sobre los intervalos. Entonces, bueno, queremos calcular el pago de la renta, tenemos 5 números de pago, tenemos una tasa del 8%. Ok, utilizando la fórmula de la anualidad, nos fuimos a buscar la fórmula. En las fórmulas financieras, si ustedes tienen el Excel en español, lo que ustedes están buscando acá es el cálculo de pago. Yo no sé si a ustedes le aparece la ventana de diálogo a mano derecha en la pantalla, donde da la sintaxis del generador de fórmula. Cuando yo digo pago, ¿verdad? La pueden ver ahí. Sí. Ok, bien.
Cada fórmula que ustedes tienen en el Excel le dice qué es lo que calcula y le da la sintaxis. La sintaxis quiere decir cómo usted desarrolla la fórmula para que le dé el resultado correcto. Entonces tiene pago, dice, calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes, o sea, un pago de una anualidad. Si usted tiene el Excel en inglés, le va a salir como payment. O sea, miren cómo le va a salir. Si el Excel está en inglés, si está en español, sale pago. Y si está en inglés, lo que ustedes van a buscar es esto. Y eso es lo que significa payment. Ok. Entonces aquí vamos buscando pago. En la sintaxis me dice tasa. Y si nosotros leemos abajo, tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. En este caso, los periodos son anuales, por lo tanto, la tasa es del 8% anual. Si fuera mensual, entonces sería 8% dividido entre 12. Ok. Tenemos número de periodos, es el mismo número de pagos, son 5. Y nosotros tenemos aquí donde dice VA es valor actual. Valor actual es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. Y tienen otro criterio acá que dice valor futuro, es el valor futuro o saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago y que se asume 0 si se omite. Hay que entrar uno de esos dos valores. Nosotros disponemos de un valor, pero ese valor se encuentra como valor presente o valor futuro. Son los 500,000 del préstamo que se desembolsaron o que se van a desembolsar, la deuda. Fíjense algo, cuando nosotros hablamos de un préstamo, los desembolsos de los préstamos ocurren en el momento presente. Quiere decir que ese valor actual es el valor actual que vamos a utilizar, no valor futuro. Porque esos 500,000 no son un dinero que se acumuló, sino que es un préstamo que me lo están desembolsando hoy. Por lo tanto, dejamos el campo de valor futuro vacío. Y acá donde dice tipo, es un valor lógico. Para pago a comienzo del periodo igual a 1. Para pago al final del periodo igual a 0 u omitido. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí tipo, ese campo? Lo que me está preguntando es si la anualidad es vencida o si es anticipada. Cuando dice que los pagos ocurren al principio de periodo, es que le estoy diciendo que es una anualidad anticipada. Y cuando dice que son al final, que le ponga 0 o lo deje en blanco, ella va a asumir que es una anualidad vencida. En este caso, los préstamos se pagan las cuotas al final de cada periodo y, por lo tanto, es una anualidad vencida. Yo puedo poner 0 en tipo o dejarlo vacío, lo dejo vacío. Así que nada más me hizo falta entrar la tasa, entrar el número de pagos y entrar el importe del préstamo, que son los 500,000. Lo único que tiene en esta fórmula es que arroja los valores negativos. Ven, lo arroja negativo. Yo lo arreglo porque no me gusta ver el importe en negativo. Así que lo voy a arreglar. Vamos a arreglarlo. Para que me le dé el... Y aquí tenemos el pago anual, calculado con el Excel, con la fórmula de pago. Ok. Igual, si nosotros quisiéramos
determinar alguno de los otros, de las otras variables en la fórmula, tenemos la opción de hacerlo acá. Por lo tanto, ese pago que nosotros encontramos acá es la cuota, perdón, en el periodo 0 no, en el 1. Son 5 pagos. Ok, la voy a fijar acá. Y las cuotas son todas del mismo importe. Cuando nosotros trabajamos los saldos insolutos, dijimos que en esta amortización se paga el interés solo por la porción que no se ha pagado de la deuda. Quiere decir que nosotros pagamos interés por el saldo que no ha sido pagado. Cuando estoy en el primer periodo, que es el primer año, el interés que se va a pagar es sobre los 500,000. Y aquí aplicamos la fórmula del interés simple, donde decíamos que el interés es igual a capital por tiempo por tasa. Tenemos una tasa anual de un 8% por el 8% por 1, que es un año. Entonces, el interés del primer año va a ser 40,000, porque se paga sobre los 500. El capital, por su parte, va a ser la diferencia que habrá entre el pago de la cuota y el interés que se le va a cargar. Por lo tanto, por diferencia, la cuota menos lo que se paga de interés va a ser el capital que se le va a amortizar. Así que al final del primer año, el saldo insoluto va a ser los 500,000 menos el capital que se le va a amortizar a esta parte. Ok. Yo puedo copiar las fórmulas y jalarla para abajo y me va a dar 0 en el saldo del último año, pero yo quisiera volver a ir haciéndolo iterativamente para que nosotros entendamos de dónde viene cada cosa. En el segundo año, el interés que se paga es sobre el capital o el saldo insoluto. Por lo tanto, nosotros vamos a pagar interés sobre 14,771 a la tasa del 8% por un año. El capital va a ser la diferencia entre la cuota y el interés que se está cargando. Y ese capital se le va a abonar al saldo que quedaba pendiente, por lo tanto se va reduciendo. Y fíjense que mientras yo voy haciendo, calculo el interés sobre los 322,000 y así sucesivamente. Bueno, ya yo pudiera ir jalando la fórmula. Fíjense que al final me queda 0 porque cuando nosotros estamos calculando los intereses sobre el saldo insoluto, vemos que en la medida que van transcurriendo los periodos, el interés va bajando, el capital que se amortiza va aumentando y así saldamos la deuda. Eso es una tablita de amortización igualita que como pudieran ver en un préstamo bancario, utilizando la fórmula de la anualidad, y es esa fórmula la que se emplea cuando ustedes van a los bancos a pedir un préstamo. Esto ha sido todo por el momento con respecto al tema de las anualidades. Recomiendo que se practique con el Excel y que se explore el uso de la fórmula. La práctica siempre ayuda a que aprendamos a dominar bien la herramienta. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes.